Granada como fuente de inspiración creadora. Sabemos pues, ya vimos las características geográficas, históricas, pero de Granada ha producido algunos de nuestros mejores artistas, pues digamos, poetas, pintores, en el movimiento de vanguardia que usted señalaba. Entonces un poquito hablar de Granada y su relación con la creación artística. Sí, quería precisamente completar el comentario que te he hecho sobre Granada, sobre el aspecto cultural, que yo lo juzgo como el más importante de todo, porque en el orden del desarrollo de la cultura política, Granada ha dado escritores que tuvieron mucha fuerza en el momento de la independencia, mucha fuerza en la creación del periodo más pacífico y emprendedor que ha tenido Nicaragua, que es el de los 30 años. En el siglo XIX dio el periódico de más calidad, que era el Diario Nicaragüense. Y ya refiriéndome a la literatura y a las artes, en Granada se produjo el movimiento de vanguardia, que fue la continuación del modernismo. Movimiento que nosotros encarnamos en la Torre de la Merced, porque ahí nos reuníamos para leer, traducir, hacer nuestros manifiestos y producir impacto en una cultura que estaba un poco adormecida. Eran granadinos todos los que comenzamos, excepto Manolo Cuadra, que era granadino la mitad y la otra mitad masaya, y Luis Alberto Cabrales, que era chinandegano. De ahí Coronel Urtecho, Joaquín Paso y yo, Octavio Rocha también, éramos granadinos. Y con granadinos fundamos el movimiento de vanguardia, que significó la renovación de lo que Rubén había dejado, más el nacimiento de la poesía nacional, de la literatura nacional. Pocos años después del movimiento de vanguardia, un leonés, Peñal. Se encuentra incluso a veces con minaretes y cosas así. Los patios de las casas, en algunos casos son moriscos, ¿no? Sí, la arquitectura de Granada no es la de Granada, no es muy andaluza solamente, sí mediterránea. Es decir, vinieron arquitectos italianos después de la destrucción de Granada. Y por ejemplo, la plaza que ahora llaman de la Casa de los Leones, esa plazuela la encontrás en ciertas islas y ciudades de Italia y del Mediterráneo. Ya hay una mezcla de lo andaluz con lo europeo, pues digamos, de la costa azul y de todo eso. Es una arquitectura muy bonita, muy hermosa, muy elegante. Pero la primitiva Granada todavía está. Por ejemplo, hay unas calles torcidas, que las hacían torcidas el profeso, para poder en las esquinas esperar a los piratas. Esas calles torcidas de Granada son hechas estratégicamente. Esas calles tienen todavía la arquitectura andaluza primitiva. A mí me decía aquí un agregado cultural que tuvo la embajada, que era andaluz, pero si yo me siento en Andalucía, me dice, apenas entro a Granada. Claro, en los barrios y en los lugares más antiguos que no entró la arquitectura italiana, ella vino a hacer una cosa original de Granada, era completamente andaluza. Pero los interiores sí,
mantuvieron el estilo andaluz, el patio, el corredor, el tipo este muy simple de pilarcitos con mochetas, ¿no? Y con arcos. Todo eso es de la arquitectura andaluza, mozárabe. Granada como fuente de inspiración creadora. Sabemos pues ya, vimos las características geográficas, históricas, pero de Granada ha producido algunos de nuestros mejores artistas, pues digamos, poetas, pintores, el mismo movimiento de vanguardia que usted señalaba. Entonces un poquito hablar de Granada y su relación con la creación artística. Sí, quería precisamente completar el comentario que te he hecho sobre Granada, sobre el aspecto cultural, que yo lo juzgo como el más importante de todo, porque en el orden del desarrollo de la cultura política, Granada ha dado escritores que tuvieron mucha fuerza en el momento de la independencia, mucha fuerza en la creación del periodo más pacífico y emprendedor que ha tenido Nicaragua, que es el de los 30 años. En el siglo XIX dio el periódico de más calidad, que era el Diario Nicaragüense. Y ya refiriéndome a la literatura y a las artes, en Granada se produjo el movimiento de vanguardia, que fue la continuación del modernismo. Movimiento que nosotros encarnamos en la Torre de la Merced, porque ahí nos reuníamos para leer, traducir, hacer nuestros manifiestos y producir impacto en una cultura que estaba un poco adormecida. Eran granadinos todos los que comenzamos, excepto Manolo Cuadra, que era granadino la mitad y la otra mitad masaya, y Luis Alberto Cabrales, que era chinandegano. De ahí Coronel Urtecho, Joaquín Paso y yo, Octavio Rocha también, éramos granadinos. Y con granadinos fundamos el movimiento de vanguardia, que significó la renovación de lo que Rubén había dejado, más el nacimiento de la poesía nacional, de la literatura nacional. Pocos años después del movimiento de vanguardia, un leonés, Peñalba, puesto de maestro en la Escuela de Bellas Artes, fue el que iluminó, digamos, la vocación artística de un hombre genial en la pintura como es Armando Morales, que ahora ya he leído en algún comentarista lo consideran el mejor pintor de América. Las cifras que han alcanzado sus cuadros son muy altas, porque hay una gran demanda de sus cuadros en todas las ventas de los famosos expositores del continente. Yo acabo de escribir un estudio que lo publicó el Banco de América sobre Armando, y Armando me dijo, mi muso se llama el lago, dice, mi muso es el lago, y voy a venirme a vivir aquí en cuanto pueda, porque cuando ya se me va gastando la nostalgia necesito volver otra vez a echarme un trago de lago, dice. Así es que tanto en el orden de la pintura como en el orden de la poesía ha dado una gran muestra de fuerza creadora a la ciudad de Granada, que ha llamado la atención en otros países.
Pablo Antonio Cuadra también nos cuenta que Cristóbal Colón, a como usted lo oye, era pinche. Esta zona del barco eran las habitaciones de los capitanes y oficiales, y arriba iba el timón, que aquí se ve el timón, con una gran vara. Después ya vino la forma de redonda. Luego estaba toda la parte baja, que era bodega, y aquí debajo de la proa también habían las literas de los marineros. Tenía la vela central, que era la vela mayor, el fokker, tenía otra más pequeña que el petit fokker, esta. Luego una serie de velas que combinaban según los vientos. Y era para subir los marineros a amarrar las velas cuando había, a veces tenían que amarrarlas muy bien. Y en esta parte de aquí central, que esta posición que está la vela no lo deja ver, hay una especie de castillete. Allí, en esto, allí venía el marinero vigía. Allí estaba Rodrigo de Triana cuando vio por primera vez tierra, arriba de ese castillete. Colón les había ofrecido al primero que viera tierra una moneda de oro de 20 pesos y no se la pagó. Entonces ahora en la celebración del 500 centenario, Triana mandó a fundir una moneda de oro y dice: la moneda que todavía le debe Colón a Rodrigo. Ahí la tengo yo, me la regalaron porque se la había ofrecido al primero que viera tierra, y resulta que como no era muy abierto, que digamos, el almirante, pues hizo el loco a la hora de pagarla. Pero debe haber sido arrecho venir en un chunchito de eso, la descripción de Colón, cuando le agarra un huracán en toda la costa de Nicaragua, les va rompiendo todo, los mástiles caen. Ya cuando dan la vuelta a Cabo Gracia, se encuentran que el cabo los defiende, porque le puso Cabo Gracias a Dios. Bajo el cielo azul de Nicaragua, en el mar dulce del Cocibolca, hay una isla con 2 volcanes, un paraíso verde de paz, donde el que llega siempre regresa, y en donde el